Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Con el mismo cariño de siempre los saludamos hoy aquí en Excelencia Personal y con la alegría particular de contar con el maestro José Manuel Manzano. ¿Cómo estás, José Manuel? Bien, muy bien, Gerardo. Gracias por invitarme. Y gracias por el tema que nos vas a platicar. Hay una confusión. Bueno, hay muchas confusiones, pero hay en particular una confusión que es causa de mucho infortunio, de muchas desgracias, de mucha tristeza, de mucha confusión y fracaso, entre lo que es el falso éxito vestido de oropel y el verdadero logro humano. Y esa confusión es la confusión entre tener dignidad, el legítimo orgullo, y el ser portador de la cabeza del mal, del principal pecado capital que se llama soberbia. Tú como filósofo y como tanatólogo, platícanos, José Manuel, un poquito de la soberbia al orgullo. Tenemos que ir de la soberbia al orgullo, como tenemos que ir de la lujuria al erotismo, como tenemos que ir de la gula al disfrute legítimo, y como tenemos que ir de uno a otro, de un árbol a otro. A ver, platícanos de la soberbia al orgullo. Mira, los seres humanos cuando nacemos somos como un pedazo de mármol que les entregan a nuestros padres. Un pedazo de mármol en bruto, más bruto que mármol, sí, al que hay que irle desbastando todos esos defectos que son naturales en los seres humanos. La gula, la envidia, el mal carácter, todas esas cosas tenemos que ir atemperando, ¿verdad? Nuestro carácter, ¿verdad? Tenemos que ir educando nuestro carácter. Los seres humanos nacemos con esa tendencia hacia la soberbia, y en la medida en que vamos haciendo logros nos vamos volviendo más soberbios. Cuando este crecimiento intelectual se ve acompañado de un crecimiento espiritual, la persona va teniendo un orgullo de ser lo que es. Un orgullo legítimo. Un orgullo legítimo. El orgullo de ser lo que soy. Bueno, tú sabes, yo soy un creyente, y como creyente estoy hecho imagen y semejanza de mi Creador. Ese es un orgullo. La soberbia sería intentar compararme con mi Creador. Si lo llevamos a la ciencia, todas estas personas que están jugando a ser Dios con la clonación, con los experimentos genéticos, usando al ser humano para todas estas cuestiones, ahí estamos hablando de una cuestión de soberbia. Pero estamos hablando del científico que protege la vida, que tiene unos valores, que se rige por la bioética. Ese es un ser que va haciéndole bien a la humanidad. Él tiene que sentirse orgulloso de hacer lo que hace. Pero además, mi estimado maestro José Manuel,
de la soberbia, de ese género de soberbia que tú mencionas en el caso de la clonación, se deriva y se entrelaza y se entreteje, creando un tejido muy firme y muy sólido con otro pecado capital que es la avaricia. La avaricia mía como hombre o mía como mujer, de que siendo infértiles, de una manera avarienta, decidimos tener un hijo. Aunque se mueran 8 o 10 o 16, porque para poder lograr que se implante un óvulo y ya fecundado, apto, un embrión, que no es un feto es el que inventó la palabra, para que se implante uno de los bebés vamos a tener que desechar docenas de bebés. Pero no me importa el asesinato de esos bebés que no pueden hablar ni llorar, ni mover los brazos y los pies para defenderse. Es avaricia espiritual. Y la avaricia de los científicos y los médicos que te cobran una fortuna para lograr esa fecundación o para intentar siquiera esa fecundación in vitro y esa implantación de un bebé en una matriz para que la sienta como su propio hijo. En fin, toda esta parafernalia. Soberbia y avaricia, ¿no es cierto? Sí, yo considero que los seres humanos tenemos el derecho a tener hijos y los hijos tienen el derecho a tener padres. Entonces eso de que un bebé nazca de una donación y que este chico nunca sepa quién es su padre, me parece terrible. Estas mujeres que deciden tener un hijo sin tener una pareja, producto de una historia propia, de una historia personal difícil, ¿verdad? Pues ella tiene derecho a tener hijos y eso no se lo quitamos nadie, pero me imagino que ese hijo tiene derecho a tener padres y a un ser humano no le alcanza con tener solamente una madre o un padre, necesitamos los dos. Entonces tendríamos que empezar a pensar que, bueno, la soberbia es el género, pero hay muchas especies de soberbia, y dentro de esas soberbias, la peor de las soberbias es la soberbia intelectual. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Querido radioescucha, José Manuel Manzano me hizo recordar en el bloque anterior una experiencia de 1970, imagínate. Ha llovido desde entonces. Yo era coordinador de historia y coordinador de la clínica de conducta y orientación vocacional de una escuela secundaria. Y como coordinador de historia, tuve mucho contacto con los inspectores de educación pública. Nunca olvidaré a la inspectora de zona escolar, una maestra, no era una profesora, ni mucho menos una profe, era una maestra, que nos decía: profesor Canseco, usted ha de darse cuenta, igual que los demás maestros, y usted tiene que ver en esto, de que todo el problema que tenemos en la instrucción escolar y en la sociedad es que hemos suprimido la moral, el conocimiento de la moral. Y era una inspectora de educación pública, del gobierno de Luis Echeverría. No era una ministra de culto. Qué importante, porque al no saber desde la misma instrucción escolar, por ejemplo, esto de la soberbia intelectual o los muchos géneros de soberbia, o esto de la avaricia, que no es solo acumulación de dinero y de bienes materiales, también es acumulación de poder, los afanosos del poder que vemos en el año 2006. Pero también es avaricia emocional, todo el cariño para mí, todo el afecto,
todas las emociones para mí, avaricia emocional, la avaricia espiritual, desarrollarme como padre y como madre a través de la clonación, en fin, tantas cosas, ¿no? José Manuel, estamos, pues, caray, como decíamos en un programa con María Elena Miranda, México está secuestrado y la humanidad está secuestrada por la falta de valores. Platícanos de esta soberbia intelectual, porque ¿cómo podemos detectarla? ¿Cómo la puedo detectar en mí mismo? La mayor parte de la gente no toma conciencia de quién es. Las personas son dependientes, el niño es dependiente de todo el mundo. El adolescente es dependiente de algunas personas. El adulto joven es dependiente de las reglas sociales, llámalo moda, llámalo derecho, llámalo religión, etc. Y de ahí vamos a pasar de esa dependencia externa a una dependencia interna. Y empezamos por una dependencia afectiva. Dependemos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y de ahí llegaremos a esa dependencia intelectual que la verdad es que pocas gentes llegan. Pero en la dependencia intelectual, cuando el peligro es la soberbia intelectual, y yo sí sé y los demás no saben, el yo tengo una preparación y puedo manipular a los demás, como Hitler. Hitler tenía una dependencia intelectual, tenía un aspecto intelectual muy fuerte, que pudo imponerse a todos los demás. Porque habiendo sido apenas pintor y apenas un cabo del ejército, llegó a tener un poder, siendo cabo. Habiendo sido en la Primera Guerra Mundial cabo, o sea, un nivel inferior del mando militar, llegó a tener un poder intelectual sobre los grandes mariscales y los grandes generales, que eran grandes estrategas, extraordinario. Claro, el peligro en esa soberbia intelectual fue que todo ese poder que le dio su capacidad intelectual lo usó para el mal. Lo hubiera podido usar para el bien. Él decidió usarlo para el mal. Entonces, la única manera de escapar a esa soberbia intelectual es que mi dependencia sea espiritual, que mi dependencia sea marcada por mis valores, que voy a convertir en virtudes. Los valores son solamente teóricos, las virtudes son conductas. Cuando una persona llega a ese nivel de dependencia espiritual, ya no depende de nada, ya no depende de nadie, ni siquiera de sí mismo. Sus caprichos, sus tentaciones, sus inclinaciones negativas no van a poder dominarle. ¿Por qué? Porque su vida es regida por valores y por virtudes. Entonces, mientras nuestros científicos no lleguen a una dependencia espiritual, seguirán usando sus conocimientos, los adelantos y la técnica, precisamente como la bioética les prohíbe. No todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable. Ya no hay muchos científicos como Otto Hahn, que prisionero en un campo de concentración de los aliados, porque él era alemán. Uh-huh. El 15 de agosto de 1945 trató de suicidarse con las púas del alambre de púas de la parte superior de la cerca del campo de concentración, cuando se enteró de Hiroshima y Nagasaki. Y él sabía que él, como gran científico, investigador de la energía atómica, había contribuido a que la humanidad fuera capaz de producir la bomba atómica, y se sintió culpable. Y entonces dijo, sus amigos le salvaron la vida, no lo dejaron suicidarse. ¿Qué te pasa, Otto? ¿Qué quieres ser? Es que acabo de descubrir que mi vida carece de sentido. Es decir, se desmoronó su universo moral interior. Sintió culpa. Él no hizo la bomba atómica, pero sin sus aportaciones no se hubiera logrado Hiroshima y Nagasaki. Un genocidio. Porque no solo hubo crímenes de un lado, No, lo que tenemos que asumir es que la historia la escriben los vencedores, pero también hubo campos de concentración de los aliados. Y recuérdate en Estados Unidos cómo fueron a los campos de concentración todas las gentes de origen oriental. Todos fueron metidos en campos de concentración. Y en esta búsqueda de los campos de concentración nazi, encontraron los campos de concentración aliados, en los que había habido la misma barbarie. Y hoy tenemos a un tipo... Y los asesinatos de Hitler son mucho menores de los de Stalin, O lo de los de Mao.
O los de Mao Zedong. Y los crímenes de Bush. Hoy en día estamos viendo los crímenes de Increíble. Bush. Quiere crear el muro de la ignominia a lo largo de la frontera, cuando el señor tomó el dinero de Nueva Orleans y no fortaleció los diques que defendían a la ciudad. ¿Qué le parece al señor si en vez de andar haciendo el muro de la ignominia, agarra ese dinero y hace los diques que necesita Nueva Orleans para defender la ciudad? Y además ese una ciudad bellísima. Claro, y ese dinero se lo llevó a la guerra de Irán, ¿verdad? Entonces, creo que el señor lleva más de 2,000 jóvenes asesinados en Irán, en una guerra donde el fondo es petróleo, y lleva, ¿verdad?, más de 1,500 personas muertas, cuando él sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar si llegaba un huracán como el que llegó. Y eso sin mencionar, porque no lo has hecho, el genocidio en Afganistán. Bueno, Afganistán no la pudieron derrotar ni los soviéticos, y la destruyó completamente Bush. Ni nos has mencionado lo que está ha hecho haciendo con en Irán. Y ahora, Irak y sigue Irán. Sí, y a mí me gustaría saber quién ha hecho esto de las mezquitas. Oye, pero ya están diciendo, ¿no? Dividirlos. Pero seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de la soberbia. Ya están diciendo algunos radioescuchas, sí, pero a mí qué me importa y yo qué tengo que ver y yo qué puedo hacer. Con Irak y con Irán y con Afganistán y con Bush y con Hitler y con Stalin. A mí háblenme de mis broncas. Por eso, después de una pausa, José Manuel, ahora háblanos de los efectos de la soberbia en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, con mis pares adolescentes, con las chavas, con los chavos, en nuestra vida cotidiana. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. José Manuel Manzano, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo puede afectar la soberbia en mi vida personal? No importa si soy un chico adolescente, o un padre, o un abuelo, o un profesor, o un empleado, un obrero, un patrón. Yo radio escucha, ¿a mí qué me interesa eso de la soberbia? ¿Cómo me afecta? Por supuesto que nos afecta. Los seres humanos somos capaces de las mayores noblezas y de las peores vilezas. Eso es solamente el reconocimiento de lo que un ser humano es. Jean-Marie Rilke dice, si crees que no eres capaz de cometer algún delito o algún pecado, es porque todavía no has tocado fondo. Y Goethe nos dice en el Fausto, yo no conozco ningún pecado que no sea capaz de cometer. Y si dijimos que el origen de todos los pecados es la soberbia, pues tenemos que estar atentos a la soberbia. La soberbia de un padre que cree que le puede decir a su hijo qué debe de estudiar. Le tiene que decir que estudie, le tiene que explicar que una carrera no te garantiza la vida. Lo tiene que motivar. Pero que no tener una carrera te va a hacer la vida más difícil. Pero ¿qué va a estudiar el muchacho? Eso va a ir de acuerdo con su perfil. El muchacho tendrá que descubrir su vocación, hacer su proyecto de vida para poder cumplir con una misión. Acompañarte sin estorbarte. El hijo que no reconoce la sabiduría de su padre, que no reconoce la jerarquía en su familia, es un chico soberbio y obviamente va a encontrar muchos problemas. La soberbia, porque todos tenemos áreas de fuerza y de debilidad, y cuando en esas áreas de debilidad abusamos a nuestros pares, ahí estamos sembrando la soberbia de creer que somos más que una persona que trabaja para nosotros. Y la soberbia también implica creer que soy menos que alguien porque él es mi jefe o él es esas cuestiones, cuando los seres humanos somos iguales. En dignidad. En dignidad, por supuesto. Un ser humano, ¿verdad?, no es ni superior ni inferior a otro. Entonces una persona asertiva no se pone ni por encima ni por debajo de los demás. Yo creo que el entender la soberbia me va a permitir entender que después de todos los errores que he cometido en la vida,
tendría yo que ser más humilde. El orgullo de ser lo que soy, una figura, una imagen, una persona hecha igual al Creador, y la humildad por todos los errores cometidos en la vida. Y entonces una persona que se reconoce orgullosamente de ser lo que es, cuida su autoestima. Pero una persona que a la vez reconoce su humildad, con humildad, sus errores, va a ser una persona que va a poder crear una muy buena vida. Esto lo explica con una gran claridad a alguien que casi nadie lee, porque sus escritos son una poesía de hace 450 años, y que no son tan fáciles a veces, porque es un castellano hermoso, pero un poco antiguo en algunas partes, ¿no? Teresa de Ávila. Bueno, Teresa de Ávila. Que dice, la humildad es la verdad. Están tan vigentes hoy como el día de sus muertos. Más y tú que dime, nunca. tú dime en filosofía, ¿qué hemos encontrado nuevo después de los griegos? Nada, Absolutamente. de verdad que no. Entonces, yo, pues obviamente tengo mis deformaciones profesionales porque de origen soy doctor en leyes, y entonces vuelvo a leer a Cicerón, vuelvo a leer el discurso de la amistad, el discurso de la vejez, el discurso del trabajo, y los veo tan vigentes como si los hubieras escrito esta mañana. O vuelves a leer a Aristóteles o a Demóstenes, los discursos de Demóstenes, la oratoria de Demóstenes, y te dan ganas de vomitar escuchando los discursos de muchos de los que andan en campaña. Oye, pero no es el tema. Y a mí, si soy un marido soberbio, ¿cómo afecta a mi pobrecita esposa? Cuando la soberbia se presenta porque yo soy el proveedor, porque yo tengo en la mano la lana, traigo la llave para abrir, para cerrar, para hacer las cosas, pues obviamente voy a poder intentar tener una relación de supeditación con mi mujer, cuando la relación de pareja es una relación de iguales. Entonces, en nuestra sociedad el hombre castiga con dinero y la mujer lo castiga con sexo. Ahí está un juego de poder. Los juegos de poder no son más que soberbia. Un padre soberbio o un padre, bueno, no sé, a ver, tú aclárame, porque me acabo de enterar de un suceso en una secundaria católica de una chica de 14 años que ejercía la prostitución y cobraba 150 pesos. El dolor de las familias, el dolor de las familias de los chicos y sobre todo de la chica. Y el papá de esta chica que le dijo al director, no tome represalias con los muchachos. Mi hija era la que los seducía. Con una tristeza, te puedes imaginar, José Manuel, te puedes imaginar, querido Radio Escucha, 150 pesos, una chica, 14 años. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los recursos para, educar a la hija, pues era, a ver, hija, tu semana, tu domingo, si sacaste mala calificación, y entonces como que muchas veces los papás se van encontrando con que ya no hay recursos, ya no para manipular, sino para decir, tus actos, hijo, tienen consecuencias. No sé si me explico. Sí, y a los papás y mamás, a los padres de familia, nos están dejando indefensos. Ya muchos no saben qué hacer para proteger a sus hijos de este clima de un México secuestrado por tantas almas podridas. Mi opinión, y es estrictamente personal, es que la verdad nos hará libres, como decía Jesús. La verdad es que para estudiar una carrera nos pasamos 20 años en la escuela, pero nos casamos y no nos preparamos para ser padres, no tenemos información. Y hay maravillosas lecturas a las cuales hay que acceder. Tú mismo presentarás tu libro sobre valores. Y tú también lo presentarás, me harás el honor, como ya aceptó también María Elena Miranda, ser una de las presentadoras, y otra Eria Barneche, y otra María Esther Barneche, y José Manuel Manzano. Claro, lo que pasa es que haremos una presentación en el sur de la ciudad, en la Colonia del Valle, en el Instituto México, ahí en Amores 1317, el sábado 1 de abril, y otra presentación la haremos por el rumbo de Satélite, tal vez en luego les digo en qué escuela,
y luego por Lindavista, en el norte de la ciudad, y por supuesto en Chihuahua, y en Zacatecas, y en Aguascalientes, y en San Luis Potosí, y en Mérida, y en muchísimas ciudades. Pero tú ya aceptaste presentar. Sí, yo te prometo asistir a alguna de tus presentaciones. Estamos comprometidos. Tú sabes que tú y yo traemos la agenda muy apretada, pero afortunadamente tenemos que abrir un espacio para los amigos y me encantará acompañarte. Entonces te decía, es que lo que necesitamos, prepararnos para ser papás. Si los padres buscan información, la información está ahí, Gerardo. No podemos ser padres permitivos, no podemos ser padres tiránicos, mucho menos pendulares, ir dando bandazos entre la permisividad y la tiranía. Inconsistentes, ¿no? Por supuesto, tenemos que ser padres congruentes. No podemos ser padres manipuladores. No, tampoco podemos ir por ahí. Es una manera de tiranía la manipulación, sí. Entonces hay que prepararnos para conocer los pecados capitales de la autoridad. Por supuesto, y hay que evitarlos. tener una congruencia. Y hay que entender que si voy a seguir un papel tan importante como el ser padre, me tengo que preparar para ello. Esa ha sido nuestra cruzada de 40 años, José Manuel, y seguiremos. Seguiremos después de una pausa, con permiso. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. José Manuel Manzano, si la esposa es la soberbia, cree que se lo merece todo. Bueno, no sé si leíste una mujer pequeña de Kafka. No leí. Híjole, Una mujer pequeña. Es una de las lecturas de Kafka que me eché hace muchísimos años. Iba a decir una pequeña mujer, no. Una mujer pequeña, en donde el personaje central, dice que no ha encontrado durante toda su historia matrimonial una manera de satisfacerla, haciendo los más nobles y generosos esfuerzos, y va relatando uno tras otro, y casi termina diciendo: he llegado a pensar en el suicidio, no porque no ame la vida, sino porque pienso que tal vez mi muerte la llenará de alegría, pero estoy seguro de que hasta de mi ausencia definitiva hallaría un motivo más para maldecirme. Y yo veo en la mujer pequeña de Kafka una mujer soberbia, que no tiene llenadero. ¿Qué pasa en un matrimonio cuando la mujer... Ya nos dijiste un poquito, Habría mucho más que decir cuando el marido es soberbio, Mucho. Pero no nos has dicho nada de cuando la mujer es la soberbia. Imagínate cuando una mujer se pone por encima de su marido, cuando cree que es más que él, por situaciones de belleza física, por situaciones económicas, por situaciones de estatus social, por preparación cultural. Cuando una mujer porque piensa, gana más. ¿verdad? Sí, las cuestiones económicas, obviamente. ¿Verdad? Porque la familia de ella es la que aporta, porque él trabaja con la familia de ella. ¿Verdad? Entonces ahí estamos encontrando a una persona que se siente superior a los demás, y tú sabes perfectamente que el complejo de superioridad no existe. Es de inferioridad siempre. O sea, es una proyección. Tú lo puedes proyectar como superioridad, como de inferioridad. Aquí es una mujer insegura, ¿verdad?, que al no encontrar dentro de ella lo que ella necesita demandarlo del mundo. Las personas que necesitan joyas, las personas que necesitan autos exagerados, y no es que tenga nada contra tener un buen auto, me parece estupendo, siempre y cuando el auto sea un medio, no un fin, ¿verdad?
El dinero es sensacional, me permite comprar mis libros, darles educación a mis hijos, me permite muchas cosas, pero como un medio. Pero cuando esto se convierte en un fin, y cuando una persona no se llena a sí misma, empieza a demandar de los demás, esa soberbia de tú me tienes que dar. Alguna vez escribí sobre entregarse o compartirse, ¿no? Y yo decía en esto, entregarse es romántico y estúpido. ¿Por qué? Porque una vez que te entregan, te manipulan. Una vez que te entregan, estás dependiendo de la fidelidad, de los estados emocionales, de la pareja, del hijo, de quien sea. Y la otra persona, ¿verdad?, que te recibe, se pregunta, ¿cómo te voy a resolver la vida si todavía no me he podido resolver la mía? Y se convierte en una carga esta persona. Entonces, no, nosotros sabemos que estamos haciendo un camino con nuestra pareja y sabemos que este camino se hace cada día. Pero si uno de los dos se llena de soberbia, eso no va a ser un matrimonio. Steele dice que el matrimonio es la imagen más cercana al cielo y al infierno. Y nosotros podemos hacer de nuestro matrimonio un cielo o un infierno. Y es también el ámbito privilegiado para el encuentro. Absolutamente. Porque el ser humano es un ser de encuentro. Sí, la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y cuando está hablando del hombre, está hablando del ser humano, ¿no? Por supuesto, y cuando hablamos aquí del hombre, que nos perdone toda esta parafernalia de género que nos han zambutido Naciones Unidas, hasta el presidente Fox habla de chiquillos y chiquillas. Cuando decimos varón, excluimos a la mujer. A mí me gusta cuando mucho decimos más. Mujer, excluimos al varón. Pero cuando decimos las virtudes del hombre, es del varón y de la mujer. A mí personalmente me gusta más usar el término ser humano. Ser humano. Y nos estamos Pero también cuando decimos género, los ciudadanos. ¿no? Sí, son ellas y ellos, claro. Y cuando decimos los dentistas. Y además, bueno, hoy en día... Dentista cuando es femenino. Claro. Pero no decimos el dentisto. Sí, claro. Y el periodista. Es el periodista. El dentista. Sí. Y ahora ya no le ponen... Ahora le ponen Lic Héctor Gamper. Lic en C. Licenciado en Comunicación Héctor Gamper. Y le ponen Líquida Justina Fierro Grande. Claro, por supuesto. Lo que tenemos, Líquida, en vez de lic. Lo que tenemos que asumir es que estamos hablando del ser humano, de ese ser, de esa creación, de ese ser que es complementario, en el que la dignidad es complementaria. Y mucho del feminismo exagerado de estos días, en el que se han atrapado tantos y tantas, no es más que soberbia en lugar de legítimo orgullo de ser mujer. Con permiso. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. José Manuel Manzano, me encantó, escribiste hace tiempo, entregarse o compartir. Hay que privilegiar el concepto compartir, más allá del concepto entrega, porque el gran hombre que acompañaba a una mujer pequeña de Kafka, pues vivió la entrega. Se entregaba sin límites y sin condiciones, pero no pudo nunca construir un cielo doméstico, porque no pudo nunca construir el concepto compartir. Y aquí en Excelencia Personal es un lugar común hablar de competir o compartir, que son dos antagónicos. Y hoy en el matrimonio se ha perdido compartir y se ha cambiado por competir. A ver de qué cuero salen más correas, cuáles chicharrones truenan más,
y quién luce más en lugar de quién sirve mejor. Pues sí, mira, si la verdad se encuentra en el justo medio, en un extremo pondríamos el compartir, en el centro pondríamos el compartir, en un extremo el competir y en el otro extremo el entregarse. Uh-huh. Uno sería el pasivo y el otro sería el agresivo, y la verdad estaría en el justo medio. Compartir. Vamos a compartirnos. Qui pro quo. Como ser humano, tú tienes tus áreas de fuerza y tus áreas de debilidad. Y yo, que soy tu amigo, también tengo mis áreas de fuerza y de debilidad. Y lo que a ti y a mí nos conviene es que unamos nuestras áreas de fuerza para hacer de esto un crecimiento, para hacer de esto un compartir, para hacer de esto un crecimiento mutuo. Cuando venimos a estos programas, pues yo me llevo muchas de las cosas que tú me dices en el programa y espero dejarte alguna también. Muchísimo, José Manuel. Oye, de aquí voy a ir a buscar mi tomo 2 del diccionario de la Real Academia Española porque no se me había ocurrido. Hay un sustantivo que es reciprocidad. Y yo he usado muchas veces como verbo reciprocar. Y alguien me dijo, Manola Saavedra me dijo el otro día, ese verbo no existe. Bueno, pues ya lo inventé, mano. Porque yo reciproco, tú reciprocas. Nos juntamos a veces a tertulias de discusión con Manu Dobrnier, con gente muy interesante. Y otras veces nos juntamos a tertulias de jugar dominó y ahorcar la ficha de seises. Y siempre hay un intercambio, porque alguien llega con un vino tinto, alguien llega con un jamón serrano, alguien llega con... Y eso es reciprocar, porque puede ser en la casa de Manola, o en mi casa, o en la casa de Javier, o de algún otro, ¿no? O de Manu Dobrnier, en fin. Y eso es reciprocar, ¿no? Yo creo que yo sí. Reciproco, tú... Ahora, como nunca si usamos... el verbo no existe, lo que sí existe es la acción. La acción de reciprocar. Por supuesto. Hay que tener reciprocidad, porque tener reciprocidad es saber compartir. Y un legítimo orgullo es entender que no terminan mis derechos donde comienzan los tuyos, sino que tus derechos y mis derechos se implican, se entrelazan, se sostienen para crear un tejido espiritual que se traduce en tejido social, en donde no solo hay equilibrio, sino también hay armonía. Y solo entendiendo esto, México dejará de estar secuestrado, José Manuel. Sí, comparto completamente la idea contigo. Tenemos que ir un poco más allá, tenemos que ir siempre hacia la espiritualidad, tenemos que ir a ese... tener la mente y el corazón abierto para dar lo mejor que tenemos y para recibirlo también. Bueno, pues hace como 6 años uno de los libros que publicamos en Editorial Gel lo presentó don Juan Sánchez Navarro. En paz descansa, sin duda, ese gran viejote sensacional, don Juan Sánchez Navarro, generador de riqueza compartida, generador de miles y miles de empleos en México, generador de esa riqueza para muchos mexicanos. De sabiduría y de alegría. Yo tuve alguna vez la oportunidad de estar en su casa. Hombre, allá en el rancho. Sí, cerca de San Juan Teotihuacán. Oye, y qué biblioteca. Qué biblioteca. Y qué caballos, y qué capacidad para compartir. Así es. No para entregar, sí. Sino para compartir. Como lo que nos vas a compartir tú ahora en varias ocasiones, y las hermanas Barneche y tantos otros grandes amigos, en la propuesta de una pedagogía para formar valores. José Manuel Manzano, ¿algún teléfono, dónde te pueden conectar nuestros radioescuchas? O a través del Instituto Mexicano de Tanatología, en el 5536-0071. Muchas gracias, José Manuel Manzano. Gracias a ti, ha sido un placer. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta
a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores. Y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.